Una producción original de M Channel. Qué gusto que esté con nosotros en este nuevo episodio de Contraste a través de M Channel. Mi nombre es Angélica Delgado, lo invito para que se quede y este programa vamos a iniciar con las entrevistas de los candidatos a un cargo. Ya sabe que están este proceso electoral rumbo al 1 de junio de 2025 y se van a definir temas bien importantes. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Nancy Elizabeth Sánchez. Ella es candidata a magistrada penal del Estado y pues qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Angélica, por el espacio. Es un honor poder estar aquí compartiendo con tu auditorio. Estamos tratando de tener la mayor cantidad de candidatos posibles porque sabemos que son muchos, lo platicábamos ahorita fuera del aire, son bastantes cargos los que están en juego, por así decirlos, más la cantidad de candidatos obviamente se multiplica y lo que queremos es que la gente conozca a la mayor parte de los perfiles, sepa quiénes están preparados, qué es lo que van a hacer, a qué se van a dedicar, porque creo que hay mucho desconocimiento al respecto, ¿no? Es correcto, definitivamente la sociedad necesita saber de qué consiste toda esta elección y concretamente la función que realiza cada uno de los cargos, desde juez hasta magistrado, sea en el área local, como es el caso, o en lo federal, que es realmente en donde ahorita me desempeño, porque luego se suele confundir con la policía, con el Ministerio Público, con otros actos que realmente no son propios de la función jurisdiccional. Entonces sí es importante que lo puedan conocer y que entiendan la relevancia de decidir sobre los perfiles más capacitados. Y bueno, platícanos quién es usted, cuál es la experiencia, porque eso también necesitamos saber, ¿no? Hemos visto también en redes algunos candidatos que la verdad no tienen la experiencia necesaria, o a mí en lo personal no me da confianza porque dice, bueno, es que yo soy muy buena onda, o yo soy amigo de tal persona, o soy muy popular, pero en realidad necesitamos personas que sepan exactamente qué es la labor que tienen que desempeñar. Así es. En este caso, la popularidad no garantiza obviamente la preparación y sobre todo el desempeño de una buena función jurisdiccional con empatía, con conocimientos y con justicia que sea real. Entonces, si me permites, te puedo platicar. Yo soy originaria de Parral, salí como mucha gente de esas ciudades pequeñas para estar en aquel momento aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, soy egresada de ahí. Y posteriormente, desde antes de salir de la carrera, ya empieza uno con las prácticas profesionales, el servicio social, porque para mí era muy importante poder abrirme camino antes de terminar la carrera. Y empecé en la Procuraduría de Justicia de aquel tiempo en el área de delitos sexuales y contra la familia, después en el área de detenidos, en el área de denuncias. Posteriormente fui encargada de la Oficina de Averiguaciones Previas en Santa Bárbara, con funciones de Ministerio Público adscrito a juzgado, es decir, yo hacía las acusaciones allá en aquella ciudad. Luego tuve la posibilidad de estar en el Tribunal Electoral como secretaria proyectista. En aquellos tiempos los secretarios solamente estaban por el año electoral y fue en los tiempos en los que se declaró la primera nulidad de la elección en Ciudad Juárez. Desde ahí me entusiasmó muchísimo el tema constitucional y los derechos de los ciudadanos, y entonces me nació la inquietud por entrar al Poder Judicial de la Federación, en lo que es el juicio de amparo. El juicio de amparo es la última instancia donde se revisan las actuaciones de todas las autoridades en cualquier materia, desde el despido en materia laboral, desde un divorcio en la materia familiar, desde un cumplimiento de contrato en la materia civil, así como no se diga en la materia penal, que es la que yo estoy postulando, o en la administrativa, que es muy amplia, tanto desde la infracción de una cuestión de tránsito, como una cancelación de una licitación pública, una responsabilidad administrativa de un servidor público, los juicios agrarios, todos los temas de comunidades indígenas, de grupos vulnerables, de víctimas, etcétera. Entonces es muy amplio el ámbito de lo que se conoce en el juicio de amparo. Entonces empecé en el Poder Judicial de la Federación en el cargo que era el más bajo de la escala y que era el de oficial judicial o escribiente. Pero siempre he sido muy inquieta y me ha gustado mucho estar estudiando, y surgió allí en
antes se llamaba Instituto de la Judicatura Federal, una especialidad de tiempo completo en la Ciudad de México, que se llama Secretaría de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Fuimos 500 personas las que aplicamos para ese curso y quedamos 28, y estuve 7 meses allá de tiempo completo, es decir, no dormíamos para poder estar pendientes de los trabajos. Afortunadamente me fue excelente, tengo el gusto de ser el mejor promedio de esa generación, y esto me permitió ir como secretaria de Juzgado de Distrito a Ciudad Juárez, en aquella bella frontera, que además tengo familia allá y para mí es muy querido, como dicen, el que vive en Juárez es de Juárez, ¿no? Así es. Entonces, ahí aprendí muchísimo en el Juzgado de Distrito, y tengo grandes amistades y gente muy querida, además de la familia, y yo estoy muy agradecida a Ciudad Juárez por todo lo que aprendí. Posteriormente pude regresar aquí a Chihuahua al siguiente escalón, que sería secretaria de Tribunal Colegiado, aquí en Chihuahua, y posteriormente en Saltillo. Luego, los concursos de oposición que existían en aquel tiempo, concursé para jueza en Tijuana y me fue muy bien. La verdad es que en el examen final me fue excelente, no pude tener mejor calificación, y eso me permitió empezar ya la función jurisdiccional como titular de un juzgado, y estuve en diferentes lugares. Entonces, estuve en Poza Rica, Veracruz, estuve en Colima, estuve en Culiacán. Y en el tiempo de la pandemia en Culiacán surgió la posibilidad de concursar para el último rango de la carrera judicial en la materia federal, que es magistrada federal, que es lo que realmente desarrollo o desempeño en la actualidad. Eso me permitió regresar a Chihuahua, a casa, después de tanto paseo jurídico, y desde 2021 estoy en un tribunal colegiado en materias penal y administrativa. Entonces, aunque llevo las dos materias para el tema de la cuestión electoral, penal es el que es mi referencia inmediata ahorita en donde estoy, y que es parte de los puestos que se están contendiendo en este proceso electoral. Ahora, muchos me preguntan por qué, si estoy en el ámbito federal, quiero ahora participar en lo estatal. Y es precisamente porque he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares viendo las diversas problemáticas socioculturales, ¿no? Son muy diversos los conflictos que se ven en cada lugar, pero también toda esa experiencia y todo ese caminar judicial me lleva a querer ahora integrarme a mi estado, a poder aportar a mi estado, para que desde la justicia local se pueda reforzar todos esos aspectos que hace falta, ¿no? En cuanto a la cercanía de la gente, en cuanto a la aplicación de perspectiva de género, a mejor argumentación, y también fortalecer la capacitación no solo de los titulares de los juzgados y tribunales, sino del personal en general. Y sobre todo en el tema de la cercanía con la sociedad, me parece que es muy importante tener un encuentro con los diferentes grupos sociales para hacerlos también conscientes de los derechos de los que ellos son titulares y que muchas veces no se dan cuenta que les están afectando, ¿no? Para que los conozcan y sepan también cómo defenderlos. Entonces, creo que es importante que la sociedad avance en cultura jurídica toda, porque además de una justicia social, este país necesita cada vez una sociedad más justa, ¿no? Es un poco pues contradictorio este proceso, ¿no? Y un poco confuso también, porque por una parte nos han vendido que como si estas elecciones fueran mágicamente a cambiar toda la injusticia que aún se vive en México, y por otra también se ha creado como cierto enojo, cierta molestia hacia los juzgadores, porque se les ha generalizado de alguna manera en que hay corrupción en general, pero no es así en todos los casos. ¿Cómo se puede combatir esta idea, o cómo han ustedes tratado de trabajar? Digo, tiene toda una carrera en el ejercicio público, que entiendo que ha sido por trabajo el desempeño y va creciendo, y según nos explica y conocemos, pero se ha hecho este mensaje como de los que están ahorita, ninguno vale la pena, y me gustaría conocer su punto de vista al respecto. Muchas gracias. Mira, desafortunadamente ha sido un discurso que ha aprovechado quizás el desconocimiento de la sociedad, ¿no? Y entonces, lo que decía al principio en cuanto a que se puede confundir la función de un policía o de un ministerio público con el juzgador, es muy fácil atribuirle al juzgador una resolución que a lo mejor no sea favorable para ciertas personas. Primero tenemos que partir de la base de que en un conflicto siempre hay dos partes, sí. Una gana y la otra pierde, pero no por el hecho de que una de las partes no obtenga lo que pretende, quiere decir necesariamente que el juzgador es corrupto, ¿no? O es parcial.
primero. Segundo, en el caso de la materia penal concretamente, y es parte de lo que yo estoy proponiendo también, hay muchas deficiencias en el Ministerio Público. Tenemos que ser muy claros en cuanto a que el órgano acusador, y más ahora en el sistema penal actual, es el Ministerio Público, que debe actuar en un plano de igualdad frente a la parte contraria, que es la defensa y el imputado, y tiene la carga de demostrar no solo la plena responsabilidad penal, sino también, por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares, que es ahorita un tema en boga, lo de la prisión preventiva, inclusive desapareciendo como debería ser, y nos ha condenado como Estado mexicano la Corte Interamericana, la prisión preventiva oficiosa. Esto no implica que todo el mundo pueda estar en libertad aun cuando requiera por las condiciones de estar recluido. Es decir, hay una prisión preventiva justificada, pero esa justificación de la necesidad de la medida como última medida indispensable para poder garantizar la seguridad de las víctimas, la seguridad de los testigos, que no se alteren las pruebas, cuestiones de esa naturaleza, o cuando se corre el riesgo de que la persona se sustraiga de la acción de la justicia, corresponde al Ministerio Público justificarlo. Entonces creo que es en donde debemos reforzar para que el sistema de justicia sea verdadero desde el inicio, desde la investigación. Entonces sí, hay un discurso en cuanto a una corrupción porque se dice que los jueces liberan delincuentes, cuando en realidad los jueces no podemos sustituirnos a la actuación del Ministerio Público, que debe cumplir con esa carga. Eso es un punto importante. Y lo otro es, por ejemplo, en mi caso, yo los invito a que revisen mi historial y ustedes podrán ver que en los 23 años de carrera judicial no tengo una sola sanción por una cuestión administrativa, mucho menos algo grave y mucho menos una cuestión penal, ¿no? Entonces, igual que yo puedo decirlo, por regla general, en el Poder Judicial de la Federación, en donde yo actualmente integro, no hay ese tipo de actitudes, ¿no? Por supuesto que actos de corrupción los vas a encontrar en todos los sectores, como lo hay también en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, son las excepciones, sí las hay, y para eso también es importante que la gente conozca la función y sepa a dónde acudir para poder denunciar este tipo de acciones cuando sean irregulares, ¿no? Cuando se anuncia este proceso, hay algunos compañeros en lo local y en lo federal, compañeros suyos que dicen, yo no voy a participar porque no estoy de acuerdo. ¿Por qué usted sí? ¿Por qué sí aceptar este proceso? Ok. Bien, mira, desde luego yo debo reconocer que yo no estuve de acuerdo al principio con la reforma, y yo estuve defendiendo la institución del Poder Judicial de la Federación en cuanto a la carrera judicial y al sistema de méritos del que te estoy hablando, en cuanto a este escalafón de ir ganando adeptos, no por ser hijo de alguna persona, no por la influencia de alguien más, no por la recomendación, sino por el trabajo y el esfuerzo diario, y además por esas evaluaciones que son propias de un sistema de carrera. Sin embargo, lo que sí puedo reconocer es que hay esa falta de cercanía respecto de los juzgadores hacia algunas partes de la sociedad. Este entendimiento del que estamos hablando, para que la sociedad comprenda qué es lo que nosotros hacemos y por qué se hace de determinada forma, ¿no? Entonces, en principio no estaba en mi pensar participar en algún proceso de elección para este tipo de cargos. Yo tengo, como te digo, 23 años, es un modo de vida, y aparte yo había estado ratificada, como que es la certificación que se nos daba como para lograr una estabilidad, ¿no? Pierdo esa estabilidad, y como muchos, yo siempre he dicho, yo respeto irrestrictamente a cada uno de mis compañeros según lo que decían, porque cada quien tiene condiciones personales distintas, claro, o necesidades distintas, o proyectos de vida distintos, y por supuesto que ese es un cambio de vida completamente radical. Entonces, inicialmente no estaba en mi proyecto participar en la elección. Surge la inquietud con motivo de la convocatoria en el Poder Judicial del Estado, y fue lo que me hizo pensar en la posibilidad de que ese andar mío, esa experiencia, pueda aportar al sistema local, porque además quiero decir que Chihuahua, y lo sabemos, ha sido punta de lanza en muchos temas, ¿no? Para empezar, el sistema penal acusatorio, desafortunadamente hemos sido reconocidos en otros temas que no nos son favorables, como el feminicidio, claro, y también eso nos ha generado la obligación de crear tribunales especializados en violencia de género, que han servido de referente para otros estados que inclusive han ido avanzando más en ese tema. Entonces, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, de aquí en la capital, ya se implementó este tribunal especializado en violencia de género, con una competencia mixta, es decir, tanto familiar como penal, y este conocimiento, esta experiencia que yo traigo desde la perspectiva de género, desde los protocolos de la Corte, desde la aplicación de los derechos humanos en los tratados, la sensibilidad, la empatía de los más vulnerables, sean menores de edad que son víctimas de agresiones sexuales, o las mujeres en todos los delitos que tengan que ver con violencia contra ellas, es indispensable que lo podamos aplicar. Y eso fue lo que me llevó a mí a considerar la posibilidad de
incorporarme al sistema de justicia local para desde ahí aportar y reforzar. Pero además porque insisto en que Chihuahua es punta de lanza en muchos temas, y hace poco estuve en una conferencia en el Tribunal Superior y me dieron la oportunidad de estar en las instalaciones de la sala para escucha de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, los niños, por ejemplo, ¿no? En estos temas sexuales, por ejemplo. Y Chihuahua es también un referente en ese tema. Entonces, me parece muy importante destacar que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua tiene mucho con qué poder hacer más, hay mucho por hacer para perfeccionar la justicia local, y yo puedo ofrecerles mi experiencia para que esto pueda ser más viable, desde luego en coordinación con los que también estén integrando ya este Poder Judicial del Estado, que llevemos adelante la justicia en Chihuahua. Ahora, ¿cómo hacer para que la gente sí acuda a las urnas, y en una elección normal, lo voy a decir entre comillas, en las constitucionales es complicado? Se habla mucho del abstencionismo. ¿Cómo hacer esto? 1, y 2, ¿cómo evadir o combatir más bien la confusión de la gente? Porque yo he escuchado que hay quienes dicen, pero ¿qué nos van a dar? ¿O qué nos van a prometer? ¿O qué van a hacer? Porque estamos acostumbrados los ciudadanos a que nos hagan promesas de campaña, ¿no? Y en realidad ustedes, pues el alcance no es como tal. ¿Cómo hacer estos dos? 1, llamar a la gente a que sí vote, y 2, cómo hacerles entender que su trabajo es muy distinto al de cualquier otro candidato que hayamos conocido en la historia de las elecciones. Sí, precisamente este es un punto toral de los cuales yo estaba disconforme en el tema de la reforma, porque ya lo comentamos ahorita, el ser popular no te garantiza que seas el más capacitado, primero. Segundo, no puedes hacer, ¿qué puedes prometer tú como candidato a un cargo de elección judicial? No puedes prometer ni que vas a condenar a todo mundo, ni que vas a absolver a todo mundo, no puedes prometerle, por ejemplo, había comentarios ahí en las redes sociales de que se bajen los precios de las copias, y yo les decía, es que los jueces ni siquiera tienen el alcance de determinar el precio de las copias, porque eso ni lo reciben ellos ni lo fijan ellos. Claro. Se establece en todo caso por los centros de copiado de los centros de justicia, sean locales o federales, en un precio que es accesible, y muchas veces obviamente se tiene que sacar el expediente a un establecimiento comercial que es el que te va a fijar el precio. Entonces eso en absoluto tiene que ver con un alcance, una facultad que tenga el juez. Eso también es importante que la gente lo conozca, ¿no? Sí. Porque luego se da una impresión equivocada y con esa idea se quedan. Entonces todo eso yo no puedo ofrecer. Yo lo único que puedo ofrecer es mi carrera judicial, es mi imparcialidad, es mi objetividad, es mi capacitación para ponerlo al servicio de la justicia de la sociedad chihuahuense, bajo la perspectiva de que voy a ser empática, voy a ser sensible con la sociedad y voy a tener ese acercamiento, porque también parte de lo que yo propongo es tener foros con las barras de abogados, con los litigantes, para poder saber cómo van las problemáticas que ellos están atendiendo. Desde luego la perspectiva de los abogados es muy distinta porque ellos tienen una estrategia diferente, claro, ¿no? Entonces creo que es importante que haya ese diálogo, y creo que a todos nos interesa y a todos nos beneficia que el foro avance también en el planteamiento de las cuestiones jurídicas en los asuntos. Entonces, que también debo decirlo, Chihuahua, yo siempre he reconocido eso, el foro de Chihuahua ha ido también en avanzada en muchos temas, ¿no? Como responsabilidad patrimonial del Estado, que me ha tocado verlo en el tribunal, por ejemplo, en el tema de negligencias médicas de institutos de salud pública. Entonces nos han obligado a hacer pronunciamientos de fondo. Ya tenemos que dejar esos asuntos en donde todo se declaraba improcedente, en donde todo le daban la vuelta para decir que no estaba combatiendo, en donde decíamos que no se habían agotado las cuestiones necesarias para entrar al fondo. Tenemos que ir a resolver de fondo los asuntos para que haya una efectiva justicia en favor de las personas que están involucradas. ¿Cómo podemos involucrarnos nosotros como ciudadanos? 1, pues nos están dando esta herramienta que, volvemos a lo mismo, ha sido criticada por alguna forma del proceso, o porque quizá no vayan a llegar lamentablemente los más preparados, sino algunos que tengan más popularidad. Lamentablemente lo digo porque creo que sí va a pasar. Pero además de esto de acudir a las urnas, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos involucrarnos en estos temas que no deberían sernos tan desconocidos, y no deberíamos llegar a saber un poco más nada más cuando tengamos algún problema, quizá, algún problema legal? Exactamente. Sí, yo pienso que es importante ahorita, en esta realidad actual,
concientizar a la sociedad de la importancia de lo que van a elegir. ¿Por qué? Porque efectivamente, si ustedes se ponen a pensar, a lo mejor una persona en lo individual puede no tener hasta el momento un conflicto jurídico, una controversia, pero en su familia alguien lo va a tener, o ya lo tiene. ¿Por qué? Porque se está divorciando, porque lo despidieron, porque se le reventó una llanta en la carretera porque estaba en muy malas condiciones, y eso es parte de la responsabilidad patrimonial del Estado que te comento. Entonces, son muchos supuestos en lo que si uno reflexiona, nos vamos a dar cuenta que muy cercanamente tenemos a alguien con una cuestión judicial, ¿no? Entonces, tenemos que saber que eso nos puede suceder a cualquiera, y también inclusive los propios abogados litigantes están muy preocupados porque dicen, ahora, ¿quién me va a resolver lo que yo estoy litigando? Claro. Me explico, necesito que sea alguien que sea imparcial, que sea objetivo y que esté preparado, que sepa lo que se va a resolver. Sí. Porque para aquellas personas que tienen poca experiencia y que están ahorita postulándose, es importante que sepan que no nada más es llegar, sentarse y firmar. O sea, en ese expediente están involucrados los derechos más importantes de las personas, la libertad, la propiedad, la familia, sus hijos, su familia, su convivencia, ¿no? Entonces, implica mucho estudio para poder entender lo que legalmente se regula respecto a cada asunto. Y eso es súper importante. Entonces, de ahí que la gente pueda conocer esa situación, desde luego ahorita en esta realidad, pero también, por eso hablaba mucho de la cultura jurídica, de que haya esos acercamientos para que la gente comprenda los temas jurídicos de manera más cotidiana, con un lenguaje más sencillo, que sepa de lo que se está hablando y que pueda identificar que una cosa es correcta o incorrecta, que es ilegal o legal. ¿Me explico? Así es. Color de boleta, número, para ir conociendo, digo, antes de que se nos acabe el tiempo, y bueno, ¿dónde pueden conocer más de su trabajo, redes sociales? Muchas gracias. Bueno, mi página oficial en Facebook es Nancy Sánchez, con acento mayúscula las primeras. Y obviamente pues invitarlos a que me apoyen para poder fortalecer el sistema de justicia local y evitando en todo caso un juicio de amparo si nosotros podemos contenerlo desde el Tribunal del Estado. La boleta es de color verde y mi número es el 09, Nancy Elizabeth Sánchez Corona, y espero que me puedan apoyar. Le agradezco mucho esta entrevista y bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de cómo se desarrolla todo el proceso. Tenemos una responsabilidad nosotros como ciudadanos de conocer a los candidatos y saber qué es lo que tienen que hacer y sobre todo ir a votar, ¿no? Exactamente, es ahora la estafeta del lado de la sociedad. A la sociedad le han impuesto esta gran responsabilidad de decidir quién va a resolver sobre sus problemas jurídicos. Gracias, Nancy Elizabeth Sánchez Corona, por esta entrevista y bueno, pues esperamos vernos próximamente. Claro que sí, estaré encantada. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Y bueno, pues seguimos con este episodio de Contraste a través de M Channel y tenemos a nuestra siguiente entrevistada. Le comentaba al inicio de este episodio precisamente que vamos a tener la mayor parte de los candidatos, los que alcancemos aquí a invitar, para que usted conozca las diversas opciones que y llegue lo mejor informado a la elección, pero sobre todo también que sepamos qué hace cada una de estas funciones, porque sí hay bastante desconocimiento al respecto. Y hoy le quiero dar la bienvenida también a Berta Lucero Garfio Guzmán, quien nos acompaña aquí en el estudio y que bueno, pues también es candidata. Lucero, pues te conozco como Lucero, pero claro que en la boleta tiene que venir el nombre completo. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Angélica. Estoy muy contenta de poder estar aquí y de poder platicar un poquito más con la gente para que se quite todo ese desconocimiento que existe sobre estas elecciones. Platíquenos, ¿quién es Berta Lucero Garfio? ¿A qué estás aspirando? Y bueno, sobre todo lo que nos interesa es qué experiencia, ¿no? Claro, por supuesto. Berta Lucero Garfio Guzmán es abogada en Derecho, es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tengo una maestría en Derecho Penal Judicial y tengo más de 11 años de experiencia dentro del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua como secretaria proyectista. Esto es, realizando los proyectos de sentencia para los diversos jueces penales que ayudaban a determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona en materia penal. Durante todos estos 11 años he realizado bastantes proyectos, cientos de proyectos, y por eso es que ahora creemos que estamos preparados, estamos listos para enfrentar este reto y para convertirnos en una espectacular juez, sobre todo cercana a la gente, sobre todo preparada
y sobre todo para terminar con la impunidad. Con la impunidad que se generaba por la falta de trabajo que hacía falta en el Poder Judicial, sacar el trabajo para que las personas no duren tanto tiempo esperando la resolución de sus problemas jurídicos. Que esa es sobre todo una de las cuestiones que más exigimos los ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, pues esto, cuando hay impunidad, hace que el delincuente continúe haciendo pues las cosas que nos afectan a todos nosotros, y sobre todo porque no hay una sanción, ni siquiera sencilla, ya no digamos ejemplar, para poder detener algunos tipos de delitos que le atañen precisamente a lo penal. Exactamente. Hemos sido duramente criticados porque desde el comienzo de esta campaña iniciamos con la gente, platicando con la gente, fuimos a tocar las puertas de las casas de las personas, de sus automóviles en los cruceros, y nosotros yo sentía en lo particular que era una gran necesidad porque el puesto al que aspiro es de servidora pública. Entonces yo tenía que conocer lo que el público, lo que la ciudadanía necesita y lo que piensa de la justicia. Y Angélica, al preguntarles, lo que me encontré fue: todo mundo desconfía de que se imparta justicia, todo mundo ya no tiene esperanzas ni fe en estas elecciones, están apáticos completamente porque dicen, ay, no, ¿para qué? Igual muchos de ellos habían sido víctimas de algún delito y todos decían, es que ni me hacen caso, nunca me escucharon. Por supuesto que pues un juez depende de las funciones de muchas autoridades antes de que la situación llegue a su conocimiento, ¿verdad? Pero una vez que llega al conocimiento del juez, creo que sí podemos agilizar la resolución de ese conflicto y tratar de que dure menos para que la víctima se sienta un poco más escuchada, un poco más atendida, y que sobre todo también los acusados, ahora que tenemos varios delitos que son de prisión preventiva oficiosa, no duren tanto tiempo detenidos sin que se resuelva su situación jurídica, que inmediatamente los jueces nos pongamos a trabajar y digamos, bueno, vamos a sacar la mayor cantidad de trabajo posible para terminar con esa impunidad. Me reuní con algunos empresarios que todos ellos me decían, es que la puerta giratoria, estamos hartos de la puerta giratoria, ¿qué puedes hacer tú? Es un tema que tiene años, ¿no? Digo, al menos unos 10 años que se acuñó este término y que continúa siendo un gran problema, ¿no? Angélica, son los mismos años que tenía el Poder Judicial sin una reforma realmente reconstructiva. Yo pienso que esta reforma viene a mejorar. Todos los cambios causan suspicacia, todos los cambios causan temor, pero siempre son para bien. En las empresas se dice renovarse o morir. Hacía más de 200 años que el Poder Judicial manejaba una forma hermética de trabajar en el que la sociedad no sabía ni conocía realmente la forma en la que los jueces llegaban a su puesto. Todos tenían la creencia de que pues era mediante exámenes de oposición. Cuestión que pues no necesariamente. Había dos formas de ser juez. Una era por examen de oposición, efectivamente realizabas un examen, comprobabas tus conocimientos y eras nombrado juez. Pero la otra era mediante el nombramiento de juez provisional. ¿Qué significaba? Había un grupo de personas que manejaban o controlaban el Poder Judicial desde sus adentros, y entonces si ellos determinaban que tú eras elegible para juez provisional, pues te nombraban juez provisional. No era necesariamente ni la persona más capacitada, no necesitaban experiencia, no necesitaban demostrar sus conocimientos a nadie, simplemente eran nombrados jueces provisionales. Y entonces cuando una persona se convertía en juez y era ratificado como juez, pues había cierta permanencia. Era muy difícil realmente llegar a perder tu trabajo como juez. Entonces eso volvió un poco apáticas a las personas. ¿Y cuál era la necesidad de trabajar, de esforzarse, de ir y de resolver las situaciones jurídicas lo más pronto posible? Pues no existía. Porque realmente. Vas a estar ahí para siempre, ¿no? Exactamente, o sea, tu sueldo iba a llegar, sacaras trabajo o no sacaras trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Pues entonces todo se empezó a letargar y para perjuicio de la ciudadanía, porque la ciudadanía es, a final de cuentas, quien sufre las consecuencias de que un juez ya no se encuentre motivado, de que un juez no se encuentre con todas las ganas de trabajar.
Ahora con esta reforma, los jueces vamos a durar 8 años. Dentro de esos 8 años, tienes que trabajar, tienes que echarle ganas, tienes que responderle y darle cuentas a esa gente a la que fuiste, molestaste y le pediste tu voto. Creo que esas son las bondades que trae esta reforma con ella. Que bueno, ha sido muy criticada, lo mencionaba en la primera parte de este episodio. Hay gente que no ha estado de acuerdo porque, bueno, también hay que decirlo, quizá llegue gente más popular, pero no tan preparada, que también pudiera suceder, ¿no? ¿Qué piensa de esta otra parte? Ya llegaba. Esa gente ya llegaba de manera como juez provisional. No eran las personas, te digo, ni más capacitadas ni con más experiencia. El personal que estábamos dentro del Poder Judicial lo sabíamos, pero la gente no, porque era el poder más alejado de la ciudadanía. Entonces la mayoría de las personas tenían la falsa creencia de que eran las personas más capacitadas. No era así. Esta reforma lo que viene a hacer es que ahora la ciudadanía, en lugar de que una persona o un grupo de personas decidan quiénes son los jueces, ahora van a ser los ciudadanos quienes lo van a decidir. ¿Y cómo es la forma de terminar con esa politización del Poder Judicial? Con la participación de la ciudadanía, con que ustedes salgan este 1 de junio y decidan votar por las personas que van a estar representándolos y que van a estar solucionando los problemas que ustedes pudieran llegar a tener. ¿Cómo hacer que esas personas sí salgan? Ya tú estuviste tocando algunas puertas, nos decías ahorita, hay mucha apatía, pero ¿cómo hacer que sí vayan primero que vayan a votar y 2, que entendamos que va a ser largo el proceso de votación porque son muchos cargos, colores, números, y lo mencionabas también ahorita, mucho desconocimiento de qué hace cada uno, ¿no? Es real, es el poder más alejado y el más desconocido para todos los ciudadanos. Sí, ahorita lo que puede hacer la ciudadanía es entrar en la página, por ejemplo, del Instituto Estatal Electoral. Está esforzándose muchísimo por tratar de dar información certera, clara de cómo van a ser las elecciones. Sobre todo, existe la página Conócelos. Ahí pueden entrar cualquiera de ustedes y revisar y conocer los perfiles, los currículums y las propuestas de cada uno de los candidatos. Eso es muy importante. Y sobre todo, pensar en que ustedes pueden estar el día de mañana en un tribunal como víctimas o como acusados incluso, y que frente a ustedes van a querer tener a una persona preparada, con experiencia, pero sobre todo que los trate con dignidad, con un trato digno, que era una de las cuestiones pues más criticadas a lo largo de estos años dentro del Poder Judicial. Precisamente esa permanencia volvió apáticos a los jueces, y ahora necesitamos estar cercanas a las personas, escuchar las propuestas, escuchar a la gente, creer en los nuevos prospectos, creer en las nuevas generaciones de jueces. Comentaban por ahí, vamos a votar por todos los que ya eran. No, confíen en los cambios siempre son buenos. ¿Qué tal? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Les decía yo, si venimos y resulta que hacemos el trabajo mejor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que yo espero que pase? Y es lo que yo me he comprometido con la gente. Otra cuestión, por ejemplo, muy importante con la gente para que se motive a ir a votar, es que la ciudadanía va a poder pedirnos cuentas, porque finalmente va a decir, oye, tú me pediste mi voto, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué soltaste a esta persona? ¿Por qué condenaste a esta persona? Con toda la libertad del mundo va a pedirnos cuentas, así como nosotros ahorita les pedimos el voto, ellos también a su vez van a poder estar preguntándonos qué estamos haciendo, si estamos haciendo algo, si no estamos trabajando. Eso no había antes, no existía esa posibilidad, y ahora la van a tener. Qué maravillosa oportunidad de la ciudadanía de decir, a ver, tú eres un servidor público, sírveme. Y si no sirves, vete a tu casa. Así de sencillo. ¿Y cómo trabajar también todo el rezago que existe? Porque bueno, hay
infinidad de carpetas de años y bueno, cuestiones que a veces parece que no hay ni siquiera la intención de resolverlos, ¿no? Volviendo quizá a este tema de que estaban muy tranquilos y muy a gusto en cada uno de los puestos, pero ¿cómo mantener esa cercanía con la ciudadanía y a la vez tratar de pues resolver todos los casos que ya están pues bastante complicados? ¿Cómo, Angélica? Trabajando, trabajando y trabajando. Si nosotros nos ponemos las pilas, los nuevos jueces comenzamos a trabajar y a dejarnos de flojerita y a dejarnos de tranquilidad y a dejarnos de comodidad, porque nada más duramos 8 años y en esos 8 años por lo menos yo pretendo evidenciarle al pueblo que tenía razón, que esta reforma era para bien. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con trabajo y sacando todo el trabajo posible, no quedándome a ver, ay no, pues no importa si saco trabajo o no saco trabajo, igual me pagan. No, yo ya fui, ya percibí a las personas, ya vi el dolor de muchas víctimas, conozco el sentimiento de muchos acusados que han permanecido durante 2 años privados de la libertad para después determinarse su inocencia. Ya se les arruinó la vida a ellos, a toda su familia. Conozco ese sentir y conozco ese dolor de primera mano. Entonces, la idea es trabajar duro, motivados en que tenemos que sacar lo más que se pueda de trabajo en el menor tiempo posible para así terminar con la impunidad. Es la forma en que un juez puede ayudar a la ciudadanía, trabajando y esforzándose mucho y no teniendo comodidad. No podemos entrar a un puesto a sentir comodidad. Necesitamos llegar a demostrar que venimos a hacer un cambio y a transformar la justicia de Chihuahua. ¿Se puede transparentar el trabajo de los jueces y de los magistrados? Digo, porque volvemos a lo mismo, se parecen intocables, inalcanzables y hasta de cierta forma realmente no sabemos qué están haciendo. Exactamente, no se sabía qué estaban haciendo. Ahora, en esta reforma nos piden, por ejemplo, que casi toda la campaña se haga mediante redes. Esas redes tienen que continuar abiertas durante los 8 años del encargo. Y así en la forma en la que ahorita tapizamos con fotos y tapizamos con propuestas, de esa forma tenemos que empezar a tapizar con lo que estamos haciendo y platicar con la gente lo que estamos haciendo. No somos de sangre azul, un juez no es una persona diferente a las demás, puede y tiene la capacidad de estar informando a la gente lo que está haciendo. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia con otros servidores públicos? Porque sí pareciera como que hubiera hasta una restricción, ¿no? Exacto. Y de hecho, me acordé ahí un magistrado que sí de alguna manera explicaba algunas resoluciones a través de entonces Twitter, y lo criticaban bastante sus compañeros, que le decían, pero ¿por qué das explicaciones de casos que ni siquiera nadie te ha pedido? Y era muy extraño, ¿no? Casi como que un secreto todo lo que se hace adentro precisamente de los juzgados. Sí, ese hermetismo era parte de esa soberbia que se tenía dentro del Poder Judicial, en el sentido de que pues había hasta cierta diferencia con la mayoría de la ciudadanía y con los demás servidores públicos. Esa soberbia pues nacía precisamente de esa permanencia de que tenían los jueces, los magistrados, etcétera, y precisamente ahora yo creo que ese magistrado hacía muy bien. Vamos a ser criticados, por supuesto, lo estamos haciendo ahorita. Todas las personas, todos los abogados que no participaron dentro de estas elecciones o que de alguna forma no quedaron dentro de los candidatos están molestos, y entonces pues es muy fácil estar criticando el trabajo que hacemos los que estamos buscando esa oportunidad y esa confianza de la gente. Igual, una vez en el puesto, claro que va a ser criticado el hecho de que una persona juzgadora esté cercana al pueblo, que les esté dando cuentas, que sea transparente. ¿Por qué? Pues porque como no se estaba acostumbrado a eso, el solo hecho del desconocimiento de las cosas causa suspicacia. Claro. Entonces van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué hace eso? Pues porque somos servidores públicos. Hay que servir y hay que servir al público. Y no se ha entendido como tal, ¿no? No se entendía como tal. Y yo creo que ahorita eso es lo más importante que la ciudadanía tiene que ver y decir, válgame Dios, pues si podemos votar por ellos,
vamos a hacerlo. Y si podemos elegir a los perfiles, vamos a hacerlo. No hay que dejarlo en manos de otras cuestiones, de otros grupos de poder, de otras situaciones. Vamos nosotros a salir el 1 de junio. Va a ser muy engorroso, efectivamente. Les van a entregar bastantes boletas, cada una de diferentes colores, cada una con cientos de nombres. Va a ser muy complicado, pero solamente ustedes pueden hacer la diferencia. Solamente ustedes van a poder el día de mañana estar frente a un juez y decir, qué bueno que voté por esta persona. Y no lo contrario, que digan, híjole, ¿cómo no fui? Y voté por alguien más, menos por esta persona. Qué barbaridad, ¿por qué no participé? O cómo no fui a votar, ¿no? En general. En general, exactamente. Y a lo mejor esos minutos que duren en la fila, a lo mejor soportando el sol, teniendo hambre, no lo sé, no sé cuántas personas y cuántas filas se vayan a hacer, pero son los mismos minutos que se van a reflejar en el trabajo de las personas que elijan. Así es. Bueno, número de participación, color de boleta, redes sociales, ¿dónde podemos conocer más acerca de Lucero? Mi boleta es color rosa, estoy participando para jueza penal y mi número es el número 19. Mis redes, Facebook, Instagram, TikTok, todo lo encuentran como Berta Lucero Garfio, ahí me pueden encontrar, ahí pueden seguir mi trabajo. Estamos trabajando de cerca con la ciudadanía, no estamos trabajando cómodamente desde nuestro escritorio, estamos buscándolos para conocer todas sus inquietudes sobre la reforma, pero sobre todo su opinión sobre la justicia y cómo servirles más. Escuchando a la ciudadanía. Muchas gracias, Berta Lucero Garfio Guzmán, por haber estado aquí con nosotros y bueno, estaremos pendientes de las actividades que realicen y sobre todo pues de la jornada. La verdad es que usted tiene que acudir a votar por quien usted guste, pero sí hay que acudir. Sí, acudan, gracias. Por favor, los necesitamos. Bueno, gracias por haber estado aquí. Gracias, Angélica, muy amable. Nosotros cerramos con esta entrevista. Recuerde que en los próximos episodios también le estaremos trayendo más candidatas y candidatos para que usted conozca un poco más acerca del proceso. Lo que nos decía Berta Lucero es muy importante. Entra a la página del IE, entra a la página del INE y también ahí se puede dar una idea más clara de cuáles son los cargos, cuáles son sus funciones, cuáles son los candidatos, cuáles son sus currículums y pueda llegar mejor informado el 1 de junio. Con esto nos despedimos. Gracias a Raúl en el equipo de producción y bueno, síganos a través de redes sociales, tanto de Contraste como de M-Channel. Hasta luego. Una producción original de M-Channel.